Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, a la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». Y María contestó: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Evangelio de esta fiesta de María comienza diciendo que el ángel Gabriel significa solo Dios es grande, fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, es decir, al último rincón. Nazaret era el rincón más despreciado de toda la Galilea, porque estaba cerca de una ciudad que era no era, digamos, de una religión pura. Estaba muy cerca de Séforis y entonces los galileos despreciaban Nazaret. Pues a esa ciudad, que era el último rincón, es donde es enviado el ángel Gabriel, a una mujer, una chica joven, que podía tener 12, 13 años, y en realidad la aparición del ángel es una posibilidad con la que todo ser humano puede contar. El ángel de Dios es la expresión de la presencia de Dios en nuestra vida. Y el ángel es una experiencia interior y acontece a veces en momentos de interioridad. La aparición del ángel es una experiencia interior. Esta experiencia interior de María y en cada uno de nosotros nos permiten a veces, no siempre, escuchar voces que nadie es capaz de decirse a sí mismo. Se trata entonces de estar muy atentos para descifrar el mensaje del ángel que nos sobrepasa. Y tal vez tendríamos que preguntarnos en esta etapa de mi vida, ¿cuál es el mensaje que el Señor o el ángel me anuncia a mí en esta etapa de mi vida? El ángel Gabriel comienza con un saludo. Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Alégrate. Es decir, Jaire, no lo dice en griego, lo dice en griego, el saludo griego, Jaire, que jaritomene. Ese alégrate es muy significativo, no es simplemente alégrate, es mucho más profundo.
Jaire es más, es alégrate que quiere decir exulta de gozo, baila, danza, toca el pandero. Todo eso significaba en la cultura bíblica el Jaire, que Jaritomene, la llena de gracia, la graciada. Alégrate es llamativo, es la primera palabra que Dios dirige a la criatura humana al entrar en el mundo. En medio de esos tiempos difíciles, llenos de incertidumbres y de oscuridad, lo primero y que sorprende es que se nos pide el no perder la alegría. Sin alegría la vida se hace más oscura. No es una alegría desde luego engañosa, sino una alegría fundamentada en la certeza profunda de que somos amados, de que Dios nos ama sin límites. Y el fundamento, el Señor está contigo, le dice. El Señor está contigo. Ese es el motivo para que María exulte y se alegre. El Señor está contigo. Es la experiencia humana más fundamental que un ser humano puede hacer. Que no estamos solos, que alguien está con nosotros, nos acompaña. No estás solo, no estás sola. ¿Por qué ese miedo a la soledad? El Señor está contigo. Alguien te acompaña siempre, aunque tú no seas consciente de ello. Pero ella se turbó ante estas palabras. Realmente fueron como un shock para María. Ella quedó impactada, desconcertada a nivel de su cabeza, ya no entendía nada. Eran demasiadas impresiones para una muchacha tan joven como María. Se siente asombrada ante el misterio de Dios. Y entonces el ángel reacciona de otra manera, le dice, no temas, María. Y el llamarla por su nombre, ya sabéis, la cultura bíblica es una expresión de amor. Le dice María, sí, le expresa el amor y le dice, no temas, no temas. Sí, no temas, María. El nombre, ella ha dicho, ¿no? Tiene una importancia particular en la cultura de Israel. Es la expresión del amor de Dios. Dios nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Es decir, Dios nos ama personalmente. Dios nos ama como únicos. Nadie nos puede amar como Él. Nadie nos puede amar como Dios. Solo Dios puede amar así. Y siempre que irrumpe en nuestra vida nos dice, no temas. Sí, no temas. Él nos libera siempre de nuestros miedos, ya que el miedo a veces nos domina y nos paraliza en el camino de nuestra vida e incluso en nuestra misión en la vida. La voz del ángel despierta en María una confianza, una gran confianza, lo que todos necesitamos en estos momentos de nuestra vida. Y ahora le dice el mensaje central, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. A María Dios le promete un hijo que llevará por nombre Jesús, que significa Dios salva, Dios es salvador. Y salvación quiere decir vida, Dios es vida y Dios nos ofrece la vida en Jesús, una vida sin límite. Y naturalmente María se pregunta desconcertada, ¿pero eso cómo puede ser si yo no conozco varón? ¿Cómo es posible? María es una mujer sencilla, una mujer creyente. Podemos decir que eres la primera creyente, no cronológicamente, porque había habido en Israel muchos creyentes, naturalmente, pero la primera en sentido no cronológico, sino en sentido intensivo. María cree. Es decir, es la mujer que pone toda su confianza en el Señor. Ella probablemente, y sin probablemente, pertenecía a una espiritualidad de aquella época en Israel que se llamaban los Anahuim. Los Anahuim eran los pobres de Yahvé, y los pobres de Yahvé, aquellos que su confianza estaba toda puesta en el Señor. Sí, y no conozco varón. Naturalmente ella conoce las normas de su cultura y de su religión y no estaba permitido en aquella cultura tener relaciones sexuales con un esposo antes de que se consumaran los esposorios que se dividían en dos partes. Una vez se apalabraba y era, podríamos decir, como
Eran los noviazgos de antes. Se comenzaba, sí, ya estaba comprometida de alguna manera, pero después ya llegaba al año siguiente en la consumación del desposorio y el esposo iba con antorchas y todo, y las chicas del pueblo también acompañaban a la salida del esposo para encontrarse y se la llevaba a su casa y ya le pertenecía al esposo. Bien, pues en ese intervalo acontece esto y por eso ella pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Yo no conozco varón, no tengo conocer, es no tener relación sexual con ningún varón, con ningún hombre. También nosotros como María a veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podremos comenzar una vida nueva si me cuesta tanto? ¿Cómo podría yo superar mis tendencias negativas o la inseguridad que a veces me toma? ¿Cómo podría yo abrirme a la ternura y a los deseos profundos de felicidad que llevo en mi corazón? Y voy a ser capaz de romper con determinadas historias de una vez para siempre. Voy a superar esta imagen negativa que me frena y me impide abrirme a la vida que Dios me ofrece cada día y cada mañana. Una vez más, la respuesta de Dios es sencilla. Dios se encargará de todo, no te preocupes. El Espíritu del Señor, le dice, te cubrirá con su sombra. Como una nube, es una imagen tomada del desierto, la nube es el símbolo de la presencia de Dios. Entonces el Espíritu, es decir, la fuerza poderosa de Dios, actuará en tu seno virginal y lo imposible será posible. Nosotros también necesitamos recordar que el Espíritu nos cubre como una nube con su sombra. Su presencia está en nuestra vida. Necesitamos renovar en esta fiesta la confianza, hoy que celebramos la alegría de esta fiesta de María Inmaculada. Y el ángel le da a María una señal para que ella confíe. Y le dice, fíjate, ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de ser estéril, ya está de 6 meses, la que llamaban la estéril, porque para Dios nada es imposible, claro. Ya sabéis lo que significa en una mujer en Israel ser estéril. Era un descrédito, era un oprobio. Y sin embargo, a esa que llamaban la estéril, ya está de 6 meses. Porque para Dios no hay nada imposible. Es la llamada a la confianza total en Dios, porque Dios puede hacer fecunda nuestra vida aunque sea estéril. Lo que hay de estéril en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios puede hacerlo fecundo. Y María responde, bueno, pues aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María expresa un sí radical a Dios. Esta actitud de María de total disponibilidad y confianza es la que Dios nos invita a vivir también en este tiempo de Adviento. Dios necesita siempre, siempre de la colaboración de nuestra libertad. Con la colaboración de nuestra libertad, Dios no puede hacer nada. Dios está frenado, coartado por la libertad humana. La fiesta de María Inmaculada en medio del Adviento no es un paréntesis para que nos preparemos a la venida del Señor en Navidad. ¿Qué significa hablar de María Inmaculada? No es fácil, ¿eh? No es fácil esto. Hablar de María Inmaculada es tomar conciencia de que un ser humano como María, en un ser humano como María descubrimos que hay un fondo de su ser que fue siempre limpio, puro, sin mancha alguna, inmaculado. ¿Sabéis qué significa inmaculado, no? Sin mácula. ¿Mácula qué es? Mancha.
en latín. Entonces, hay un fondo del ser que es inmaculado, que no está manchado. Y ese fondo de nuestro ser es el que tenemos que hacer emerger en nuestra vida. Y ese fondo de nuestro ser es el lugar donde podemos percibir el misterio de Dios. También hay una parte de nuestro ser que nada ni nadie puede manchar. Es nuestro ser auténtico, nuestro verdadero ser, donde descubrimos quiénes somos de verdad. El testimonio de María pone de relieve lo que es prepararnos al misterio del Dios encarnado que vamos a tener. Es el amor gratuito de Dios que renueva nuestra esperanza. María acoge ese amor de Dios en su corazón. Con María la humanidad creyente aprende a decir sí al Dios de la vida. Nosotros también podemos decir sí a Dios en nuestra vida, en el silencio de nuestro corazón. Que hoy, en esta fiesta de la llena de gracia, de la que Jaritomene, podamos cada uno de nosotros renovar nuestro sí a Dios como María. Hágase en mí según tu palabra.